por acogernos en la presentación de esta traducción del libro de Egon Schwartz, y quería agradecer a Elisabeth Schiffer por invitarme a estar aquí en la mesa. Como ella dijo, seguí de muy cerca su proceso de traducción y realmente lo pasamos muy bien. Y quería darle las gracias también a Marisa Siwan por estar aquí. El poeta Paul Celan dice en un fragmento de un poema suyo: Aus Herzen und Hirnen sprießen die Arme der Nacht, und ein Wort, von Sensen gesprochen, neigt sie ins Leben. De corazones y cerebros brotan los tallos de la noche, y una palabra, dicha por guadañas, los inclina a la vida. La traducción es de Jesús Munarriz, el título Amapola de Memoria, editado en Perión. Y el autor, en la nota preliminar al libro, Egon Schwartz, dice que escribir es comunicar. Egon Schwartz es judío vienés y tradicionalmente, para los judíos que fueron excluidos de tantas veces en los diversos ámbitos de la vida social allá donde estuvieran, escribir y todo lo que escribir conlleva se convirtió en una ocupación fundamental, en un refugio interior. Al escribir, y eso lo sabemos todos, quizá desde el acercamiento a las bases de la Cábala, nombrar se hace sinónimo de crear. Escribir y leer lo escrito es asemejarse en poder al sumo creador, y lo digo pensando en el Golem de Gustav Mahler. Para el autor, escribir no solo consiste en comunicar y comunicarse con los demás, sino también se trata de exorcizar una existencia marcada por el dolor, el desarraigo, la huida, o como él mismo dice, el vagabundeo forzado. Escribir es probablemente el origen de toda salvación, y esa enorme fuerza, ese acuciante sentido, lo recibe de inmediato el lector que se adentra en este emocionante y desgarrador libro, diría que autobiográfico, pero también es mucho más, ya que el descubrimiento de una urgencia, la escritura, como modo de aclaración, de autoconocimiento, de orden en el caos, resulta deslumbrante. Es un relámpago que ilumina la madrugada. El dolor deviene escritura y por tanto sabiduría. Deviene perdón y comprensión, empatía con el mundo, y esta expresión la digo abriendo el sentido en su máxima amplitud empática. Al abordar un libro de tales características, uno acaba haciéndose numerosas preguntas. Quizá una de las primeras que vengan a la mente sea el espinoso tema que Yad Celan puso sobre la mesa: ¿cómo escribir después de Auschwitz? Que no se trata en ninguna manera de la imposibilidad de escribir. El tema es cómo escribir, cómo abordar la escritura, que es puro resultado de lo vivido, después de haber presenciado y sufrido uno de los momentos más terribles, trágicos y crueles por los que ha pasado Europa. La banalidad del mal, que también desentrañó Hannah Arendt, sin embargo, no puede dejar indemne. Sufrir su dolor trae como consecuencia el nihilismo o la desconfianza en el ser humano, o el pesimismo a la manera de Ciorano. Sin embargo, es un aspecto muy destacable en esta autobiografía, es sorprendente que no exista el menor resentimiento, nada de odio, ningún deseo de venganza o revancha. Egon Schwartz convierte el daño recibido en una maravillosa vía de renovación espiritual. El golpe deviene luz. Dejar la ciudad natal, dejar atrás a los seres queridos y amistades, muchos de ellos mueren en campos de exterminio, dejar trabajo y una vida con sus esperanzas y planes para iniciar un largo camino de expiación. Dejando atrás una Europa que se destruye, llega a Barranquilla, vive en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, pasa largos años en América del Sur, aprende una nueva lengua y se transforma por completo. Inicia una vida nueva, de renuncia y nuevas aportaciones. La etapa sudamericana es fundamental, en mi opinión, en la vida y obra del autor, por constituir un camino de cambio del que saldrá fortalecido, enriquecido, siguiendo curiosamente, además, la tradición nómada judía tan patente a lo largo de los siglos, tras la dispersión iniciada desde la destrucción del Templo de Jerusalén por el emperador Tito. Dispersión, demonización,
conocimiento de diferentes lenguas y culturas, facilidad de adaptación, es vivir en la cuerda floja. Y lo que en un inicio puede parecer, y es, duro y devastador, se convierte en Egon Schwartz en una ventaja. La ciudad de origen es siempre determinante por lo que significa y por todo lo que en ella se ha dado, y que se acaba asumiendo muchas veces como parte de una identidad. Egon Schwartz nace en una Viena todavía convaleciente por la caída del Imperio Austrohúngaro, una ciudad ambivalente y, desde luego, entonces multicultural, donde se podían escuchar las diferentes lenguas del imperio, alemán, húngaro, esloveno, croata, rumano, etc. Una ciudad donde surgieron los movimientos de renovación de muchas de las artes y, a la vez, un espacio de decadencia asfixiante y, como él mismo la definiría, la ciudad más antisemita de Europa. Un lugar, desde luego, para que aparezca la insatisfacción, motor de nuevas perspectivas. El valor de Schwartz a la hora de mirar dentro de sí, aceptar el terrible dolor, realizando un ejercicio de despojamiento absoluto que le permite escribir y, con su escritura en alemán, crear el libro del perdón. Y tras el perdón logramos empezar el libro del crecimiento, algo que tiene en la actualidad gran trascendencia. Regresar o descubrir la sencillez, iniciar el camino de la luz. Leyendo Años de vagabundeo forzado, uno entra en la dimensión más humanística del ser humano, una experiencia siempre a valorar. Invito a todos los que hoy celebramos la publicación de este libro a leerlo y a reflexionar sobre el valor de la vida humana, de la existencia de todo cuanto nos rodea. Y felicito, ya para acabar, a la traductora Elisabeth Schiffer, catedrática de Lengua y Literatura Alemana durante muchos años en la UNAM, de Ciudad de México, alumna y amiga de Egon, por haber transmitido en todo momento el alma del autor. Quiero empezar dando las gracias a la Central por acogernos, a Elisabeth y a Rodolfo por haberme invitado a estar aquí en la presentación de este libro, que para mí realmente ha sido una experiencia leer, una experiencia emocionante, fascinante. Es un libro realmente fascinante. En cierto modo es un libro de aventuras durísimas, pero de aventuras también. Lo que pasa es que detrás de las aventuras hay la realidad de una autobiografía, como ya se ha dicho. Y también se ha dicho que es ejemplar y significativa para toda una época, para toda una etapa de la historia del siglo XX y para toda una región que es Europa. Entonces yo querría hablar un pelín de precisamente la autobiografía, lo que supone. Elisabeth hablaba del título, hablando de un primer título que tú ponías como en contradicción con la realidad que se narra. Quedó este título con referencias goetheanas de Años de vagabundeo forzado. De todas formas, a mí tampoco me parece mal este título, porque en realidad, claro, recoge la figura de Goethe y la tradición de la novela de formación, y también hay una gran contradicción entre lo que pueda ser una novela de formación y esto. Entonces, en este sentido, si pensamos en Wilhelm Meister, Guillermo Meister, lo que hace a lo largo de la novela, se supone, es educarse para cumplir una función útil en la sociedad, para tener un lugar en la sociedad, para conseguir aunar la felicidad privada, personal y su función en el trabajo, etc. Y además hay una sociedad de la torre que guía a escondidas, y quien no sepa, pues un poco su trayectoria. Claro, nada más opuesto a lo que le pasa o a lo que se narra aquí, porque aquí lo que se narra es precisamente como una sociedad destroza a una persona y como esa se tiene que intentar construir de alguna manera en contra siempre de todo. O sea que en este sentido sería como la perversión de una novela de formación. Aunque, ciertamente, hay un final feliz. Es decir, que tú hablabas de toda la luz que consigue sacar de sus experiencias. En este sentido, yo creo que la novela tiene ciertamente un aspecto que es representativa, es ejemplar de toda una época y
del destino de mucha gente, pero, por otro lado, también plantea, a las preguntas que ya habéis dicho que plantea una pregunta constantemente, que es, bueno, ¿qué función, qué posibilidades tiene el individuo de construir su vida, de decidir lo que quiere hacer en la vida y conseguir hacerlo, y el destino, la historia, el azar, etc., ¿no? ¿Es uno libre para conseguir hacer lo que quiera o vas a trancas y barrancas movido por los avatares que le mueven bueno, pues unos poderes superiores? Y en este sentido la respuesta yo diría que es intermedia, es decir, él ciertamente consigue construir lo que él quiere y consigue estudiar y consigue ser profesor, cosa que responde a la fascinación por la cultura que tiene desde pequeño, pero es muy consciente de que para eso tiene que coincidir toda una serie de suertes, de azares que tiene. Es decir, que él en momentos determinados tiene mucha suerte y que si no, todo esto no habría sido. Es decir, que la idea de que uno se construye a sí mismo no funciona, no basta la autodeterminación. Yo pienso que esto es una de las reflexiones interesantes que hay en el libro y que, bueno, pues que siguen siendo válidos en cualquier caso. En un principio lo que se nos muestra es un chaval totalmente desvalido y una familia totalmente desvalida que se va moviendo a golpes de desastres. Aunque ellos consiguen, él es muy consciente de la suerte que ha tenido, ellos consiguen huir a diferencia de otros. Antes hablaba Elizabeth de que yo había traducido a Jean Améry. Jean Améry precisamente escribe una autobiografía con un título goetheano también, se llama Años de vagabundeo nada magistrales, también hace una referencia a Goethe para darle la vuelta, para mostrar cómo es posible convertirse en maestro, como dice el maestro. Améry ciertamente no consigue escapar a tiempo, aunque sí consigue sobrevivir a Auschwitz, lo cual pues, también es mucho más de lo que hacen otros. Y lo que narra la obra, la autobiografía de todas formas, es que cada vez más él va siendo capaz de decir. Claro, aquí lo que es también interesante ver y pensar es uno qué hace cuando escribe una autobiografía, ¿no? Alguien que se pone a escribir una autobiografía, ¿qué es lo que pretende? En principio, pretende poner orden en la propia vida. Se supone que desde una posición X en la que está, mira hacia atrás, intenta convertir en orden algo que mientras uno lo iba viviendo pues era un caos y uno no sabía muy bien lo que hacía y uno iba pues ganando un día y otro día y tomando esta decisión y aquella otra, y es solamente al final que uno intenta dar un orden a algo que quizás no lo tenía, pero que visto el final pues bueno, pues se trata de buscarlo, ¿no? Y entonces en este sentido, bueno, es lo que él hace, también es lo que hace Goethe en su autobiografía, por cierto. Entonces él le va dando un orden desde el final feliz, ¿no? Y va intentando, a partir de lo que son las peripecias personales, reflexionar sobre la historia, reflexionar sobre lo que está pasando. Es decir, que pretende, y esto también es típico de las autobiografías, en cierto modo clásicas, y pienso que ella cumple los requisitos, intenta ver su vida, la vida del autor, como una vida ejemplar por toda una serie de cosas representativas, y que entonces pueda reflexionar sobre la época y pueda analizar. Y esto lo hace, analiza lo que pasa, por ejemplo, cuando habla de las largas discusiones que tienen los emigrados en Sudamérica, no recuerdo ahora en qué país, pero prácticamente en todos se encuentran, hacen una vida como muy de grupo y entonces discuten sobre la situación, y en realidad, dice él, yo allí aprendí cómo no había que discutir de las cosas, por ejemplo, ¿no? Porque son las discusiones muy emocionales, por un lado, pero por otro lado también dice que en esas discusiones se estuvieron planteando ya cosas que luego no se plantearon hasta mucho después en la posguerra. La gente que no había tenido que exilarse, ¿no? Es decir, que en este sentido da una imagen de época muy, muy interesante.
una de las cosas que a mí como imagen de época también me fascinan y me sobrecogen es cuando él explica, él vive en Viena con su familia, pero tiene una gran parte de su familia en Pressburg. Y entonces en Pressburg vive toda la familia pues, en un gueto, y viven todos amontonados en una casa o en dos, pero hay mucha vida común, etcétera, y hay miles de lenguas, y explica una situación, la explica con cariño, una situación muy impresionante, muy viva, extraordinariamente viva, tanto más te sobrecoge cuando 100 páginas después hace un lacónico comentario del tipo, bueno, toda aquella familia que no emigró pues pereció en Auschwitz, etc. Con dos frases. Juega con estas reflexiones sobre la época a partir de la experiencia propia. Y entonces como último, claro, decía, ¿qué hace uno cuando uno escribe una autobiografía? Intenta ordenar la vida y darle un sentido. Claro, ¿con qué clave? O sea, tenemos un título que es Años de Vagabundeo, veces figuras y olímpica, etcétera, etcétera. Pero claro, eso para este tipo de peripecias no funciona. Entonces, el modelo que coge para no acabar de identificarse, pero sí empezar a identificarse, es el del pícaro, el de la novela picaresca. Entonces, incluso en un momento dado hay un capítulo que lo titula El emigrante como pícaro. Aventurero a la fuerza, el capítulo 4 se llama El emigrante como pícaro, ¿no? Y entonces, bueno, pues hace como un paralelo entre el pícaro, partiendo de que pues, se trata de sobrevivir como sea, de una actitud que intenta tomar las cosas, pues aceptarlas y ver la parte grotesca que tienen, mostrar una sociedad horrorosa, pero intentar buscar algún tipo de estrategia de supervivencia, ¿no? Y eso, con esto se identifica, aunque también deja claro que no acaba de identificarse porque él tiende a la melancolía y lo que le pasa pues mucha gracia tampoco tiene, y además a diferencia del pícaro, dice él, y esto es el hilo que va buscando todo el rato, él sí que tenía una idea de algo que quería, o sea, él no se limita solo a aceptar y sobrevivir, sino que siempre tiene como latente en el fondo, aunque él no se dé cuenta, este deseo de estudiar. Entonces, también como corresponde a toda biografía, en un momento dado encuentra un punto de inflexión que es el momento en el que el estudiar se hace posible, gracias a una serie de casualidades.